¿Cuál es la reacción de la tía al conocer a la hija de su sobrino? Pero, ¿cómo logra Janélope salvar a su padre en su última misión con la falsa santa? ¿Y qué pasará cuando el emperador se entere que tiene una nieta? Todo esto y mucho más será respondido en el segundo resumen de Encontraré una manera de proteger a mi papá. Capítulo 10. El padre de la protagonista le pregunta: ¿la princesa imperial no es la princesa de cuento de hadas que imaginas? Ella es más como un demonio. ¿Estarías bien con eso? La niña, muy contenta, le dice: no puedo esperar a conocer a la princesa. Su padre entonces, con un gesto de preocupación, le dice: está bien, estoy de acuerdo, sin embargo, tienes que llamarme papá, para que no parezca raro ante los demás. Es más inmediato y relajado que antes. La niña, cuando le dijo eso, se recuerda la escena donde le está tapando los oídos a su papá debido a lo que estaban diciendo la modista, así que Hart le dice a la niña: es momento de practicar. La niña se pone un poco nerviosa, pero su padre le insiste en que le diga la palabra mágica. Es así que la niña, sonrojada, le dice papá, y ella le pregunta qué tal en su momento. El padre guarda silencio, pero de repente se levanta y le dice a la niña: bien, vamos entonces a casa. La niña no entiende por qué reaccionó de esa manera mientras lo ve irse, pero a lo lejos observa una sonrisa en el rubio y piensa si fue una ilusión. Cambio de escena, en este momento como que si fuera desfile de moda, versión infantil. La niña está vistiendo diferentes outfits, mientras la sirvienta celebra el hecho de que la señorita se vea tan bonita. La doncella también le expresa su admiración por los diferentes atuendos y el hecho que se ve incluso más bonita que el conjunto que estaba utilizando de la anterior tienda. La protagonista nos informa que la doncella está refiriéndose a esa tienda porque realmente está muy molesta por la situación que se dio. De hecho, la pequeña protagonista tuvo que consolar a la sirvienta debido a que no paraba de llorar, y vemos la escena donde la sirvienta le insiste en disculparse por haberla dejado sola. Le dice que no pretendía dejarla con personas tan malas, pero la niña le insiste que todo está bien. Entonces la pequeña nos informa que al día siguiente del incidente, su papá llamó a una nueva diseñadora para encargarle la ropa. Vemos en la imagen que tanto las sirvientas como el primer príncipe están observando cómo actúa la modista con la pequeña niña, mientras que la señora le pregunta a la protagonista qué tal está el conjunto rosado que le está enseñando. Regresando a la escena del presente, la sirvienta está haciendo que la niña se pruebe cada uno de los conjuntos, y Janélope considera que es demasiado toda la atención en su ropa. Al final, la protagonista terminó su afanada tarde de probarse outfits y se dirige a su laboratorio para ver los resultados de su última investigación, pero en eso escucha una voz en el pasillo, la cual están diciendo: así que de ahora en adelante, y la pequeña protagonista nos notifica que efectivamente es la voz de su padre. Está muy contenta porque su papá está en casa, pero al acercarse al lugar, se pregunta qué tipo de habitación será donde está él en ese momento. Cuando entra, observa que su papá no está solo, y de hecho, hay muchos hombres en una reunión, y por fin se da cuenta que es una sala de conferencias. La niña, muy apenada, se disculpa y piensa que ha errado en su comportamiento mientras está jalando la puerta para cerrarla, pero el príncipe le pregunta: ¿qué estás haciendo? Pasa y entra, y es así que la invita a sentarse en la mesa. La niña se pregunta a sí misma si realmente puede entrar y dónde se supondría que debe de sentarse, pero el príncipe le dice: ¿qué estás esperando? Este es tu lugar. Entonces la toma de sus bracitos, la alza y la sienta en su regazo, mientras el príncipe
le anuncia a sus vasallos cuál es el siguiente tema en la agenda. La niña se pregunta a sí misma si ese era el asiento que le había asignado él a ella. En ese momento, uno de los vasallos le pregunta quién es esa niña, mientras que el otro más mayor le dice: Su Alteza dijo que trajo a una niña con usted, ¿verdad? Esto quiere decir que esa niña es realmente su hija. Mientras el príncipe pone la mano en la cabeza de Janélope, dice: sí, es mi hija, y su nombre es Janélope von Richard. La protagonista se da cuenta que su padre la ha anunciado ante sus vasallos, y está sonrojada, debido a que su padre no tiene ninguna intención de esconderla, pero repentinamente, un hombre del lado izquierdo de su padre comienza a reírse, y le pregunta si esta era la razón por la cual convocó la reunión. Además le hace ver que él estaba concluyendo el asunto de la puerta fantasma roja. Normalmente, Su Alteza ignora ese tipo de temas. Ante las palabras del viejo vasallo, Janélope reacciona, parafraseando la frase, puerta fantasma roja, y es así como la protagonista nos explica que realmente ese es el nombre de un periódico que en la novela original publica una serie de artículos poco favorables sobre su padre, pero, como el editor se mantenía en el anonimato, no sabía quién escribió los artículos. Sin embargo, en la historia original, el primer príncipe nunca revela al editor hasta el final. Se activa un recuerdo de la novela. La protagonista recuerda el diálogo que le dijo el primer príncipe a la santa: hasta, por ti, no me importa lo que piensen de mí. La protagonista nos indica que mientras leía las líneas del príncipe, ella estaba comiendo muchos snacks, por esto asocia las líneas y las recuerda. Pero, ¿qué está sucediendo realmente con la puerta fantasma roja? ¿Acaso está intentando culminar sus labores? La niña comienza a leer el periódico que se encuentra en la mesa, y se percata que es Puerta Fantasma Roja. Él observa dos titulares, el primero a mano izquierda, que reza: sorprendente. La salida secreta del príncipe Hart resultó ser en un comercio de esclavos, y el segundo titular a mano derecha reza: impactante. Hubo otra salida secreta del primer príncipe. Según nos comenta la protagonista, son titulares de artículos provocativos. De repente, el príncipe tapa el periódico con su mano, y le menciona al barón Miguel que la historia sobre el periódico se hablará en otra ocasión. Entonces el barón Miguel le dice que entiende por qué desea intervenir el periódico, ya que Su Alteza no quiera que su pequeña hija sepa lo que dicen en ese periódico. Entonces la pequeña protagonista se percata que tal vez su papá está intentando cerrar al periódico Fantasma Rojo, por cuestión de que ella no se dé cuenta de ese tipo de artículos que se están divulgando, y se recuerda cómo ella actuó cuando la modista estaba hablando mal de su padre. Entonces, considera que tal vez la niña se siente inquieta al escuchar tantas cosas negativas de él, pero el príncipe le dice que eso no le interesa, porque él está más que seguro que ya no habrá más cosas de ese estilo que le desagraden a su hija. La pequeña protagonista está bastante asombrada de la atención que le ha prestado su padre, debido a que anteriormente él solamente le prestaba atención a la santa, y nos informa que ese periódico Puerta Fantasma Roja trata sobre todas las salidas secretas que tenía el primer príncipe, aunque no se mencionaba lo que se hacía dentro de la mansión, pero sí se sabía mucho sobre las actividades exteriores del primer príncipe. Por esto mismo, la pequeña protagonista está sospechando que tal vez alguno de los vasallos del primer príncipe, de todos esos que se encuentra dentro de la habitación, debe ser uno de ellos, el editor de la Puerta Fantasma Roja. Capítulo 11. Cambio de escena. Se finaliza la primera reunión donde participó la pequeña protagonista. Todos los vasallos están preparándose para retirarse de la habitación,
y es así como la pequeña protagonista se acerca a saludar al varón Miguel. El hombre mayor le pregunta si tiene algo que decirle, entonces la niña, actuando de manera infantil, le dice que vea su hermoso vestido, y le notifica que el primer diseñador que llegó al palacio era muy mala, pero que la nueva modista hizo ese hermoso vestido. Al parecer el varón Miguel está bastante interesado con la información sobre la primera modista. La protagonista nos informa que la tienda de ropa, edición limitada, una vez que visitó el palacio del primer príncipe, se supo que después quebró de la noche a la mañana, porque la modista y sus asistentes cometieron un delito de blasfemia contra la familia imperial, pero nadie sabía qué tipo de blasfemia había sufrido el primer príncipe. Es así como el varón Miguel se arrodilla poniéndose a un nivel con la niña, y le pregunta qué sucedió con la primera modista. La niña, actuando de forma tímida, le dice que es un secreto, pero de repente, vemos cómo se acerca hacia el oído del varón, y le susurra algo. Entonces el varón grita: ¿está segura? ¿Cómo podría llegar a ser eso posible? Janélope le dice mientras pone su dedito en la boca que es un secreto. Entonces el varón imita la acción de la niña, y también pone su dedo sobre su boca, y le dice: de acuerdo, señorita, no te preocupes, no voy a hablar de esto con nadie. Entonces el varón se despide de la pequeña Janélope, y la niña le dice alegremente: por favor, cumple tu palabra, mientras se despide del varón. Y claro que la niña piensa que no va a confiar en ese hombre. Sin embargo, le dijo eso con la esperanza de que lo comunique a alguien. Por esto, para ella es como tirar el anzuelo con cuidado, y así poder pescar un pez. Y es así como la protagonista continúa con el siguiente vasallo, y le dice que tiene algo que presumirle. La niña nos informa que se asegurará de atrapar a la persona que está difundiendo los malos rumores acerca de su padre. Cambio de escena: el oráculo del dios Parche llegó al templo principal de Ver. Este manifiesta que enviará una santa para que cuide a los humanos, así que adórenla. El que resucita el manantial muerto y la vida muerta es mi representante. Encuentren la fuente de la vida en la montaña Parosan. El Salvador que envié estará esperando. Es así como vemos en la imagen tanto un sacerdote como caballeros acercándose a una zona en específico, y dicen de que este lugar era visitado por el Santo Padre que recibió el oráculo. En la zona a la par del río había una joven de cabello negro cuyo poder era desplazarse de dimensiones. La gente la llamó Llena, la Virgen de los Milagros, y observamos a la actual santa vestida de noble. Un hombre le dice que a partir de ese día decidieron adoptar a esa famosa Llena. Entonces se dispondrá el cuarto de hasta para dárselo a esta santa, mientras que ella será desplazada hacia el tercer piso. De repente, vemos a un joven cabello castaño, que le dice a la asta que lo lamenta, pero desea que su compromiso se rompa, ya que él está enamorado de la santa Llena. Vemos a la pelirroja tirada en el suelo, diciendo que su vida había cambiado completamente. Esa tal Llena era amada por todos, y también le arrebató todo lo que le pertenecía a ella, así que la pelirroja actuó de manera bélica hacia Llena, ya que no podía frenar su enojo hacia ella. Así comenzó a perseguirla insistentemente a esa santa, pero la Llena no era un angelito como ella suponía que era, y al final ella expuso los maltratos que le propició Asta, y observamos una escena donde fue sentenciada a que se le arrebatara su vida por haber sido muy insistente en el maltrato hacia la santa. De hecho, la pelirroja expone el falso testimonio que dio la verdadera santa, ya que ella en ningún momento quiso quitarle su vida, pero mientras llora la pelirroja, no entiende por qué todos escuchan a Llena y no a ella. Es así como ruega al cielo, o a quien sea, que le ayude a tomar venganza. Una voz
entonces le dice que le dará todo lo que ella quiere. De repente, llaman a la santa, y le dice que es momento de irse, así que debe de estar lista. Al parecer la pelirroja estaba teniendo un sueño, y recordó todo lo sucedido en su anterior vida. Dice que en este momento se siente bastante sucia, pero ella cree que no va a volver a suceder ese tipo de cosas, porque ahora ella era la proclamada santa. Logramos ver que todas las personas están muy felices por verla, y le gritan que ella es la verdadera santa, la milagrosa, que purificó un río. Una mujer grita, la santa, que favorece a su hijo que estaba enfermo. La pelirroja entonces dice que ella es la santa de los milagros, y en el momento en que su vida se iba, apareció algo, como un espíritu, y le dijo: realmente puedo darte todo, incluso si es tu vida. Según la pelirroja, el dios Parche vino hacia ella, es más, el dios sí se presentó ante ella como Parche. Le dijo que hará que el tiempo se regrese, a cambio, debe de entregarle su alma. Entonces, ese dios le aconseja cómo hacer los milagros, le dice limpiar el río, puedes fingir ser purificado con magia de decoloración en el río. Básicamente el río no está descontaminado, sino que le echó un color azul, para que se vieran las aguas azules. Ahora le dijo que cuando cure a los niños, le aplique un medicamento paralizante, para que parezca que se están desviviendo, pero que puede fingir que los está alimentando, y es así que le dé un desintoxicante de ese paralizante. Ahora, la pelirroja dice que es una santa falsa, pero eso ya no le importa, solo tengo que estar preparada cuando Jenna llegue, y si aparece más tarde y logra un milagro, solo será una imitación. Observamos que la pelirroja está haciendo uno de sus tantos shows, diciéndole a todos que ella va a rezar por su salud. La pelirroja entonces considera que ahora Jenna no le va a quitar su lugar, pero de repente entra a una habitación y le habla a un sacerdote, y le pregunta si ha llegado un oráculo. El sacerdote le notifica que efectivamente hay un nuevo mensaje secreto. El nombre del arzobispo es Feliciano. El único talento adquirido después de la regresión de la falsa santa es la capacidad de interpretar el lenguaje de Dios, y logramos ver el mensaje que fue enviado, donde dice: casa de subastas ilegal de Tarot, colgante rojo, parece que es en clave también. La santa dice que es una habilidad que le dio Parche a cambio de hacer las tareas por él. La santa está molesta por servirle a ese dios, y dice que aparte de darle su alma, ¿qué más quiere que haga? También la santa dice que fue Parche quien invocó a Jenna a ese mundo, y que ahora Parche la trajo a la pelirroja de vuelta, como que ese dios estaba aburrido, para vengarse de Jenna. No entiende lo que realmente está pasando, pero parece que tiene que hacer algo molesto de nuevo, y ahora dice ella que se lo va a dejar al primer príncipe que lo haga, aunque está un poco preocupada debido al cambio repentino que ha tenido el príncipe. Ya no es el mismo perro fiel de antes. Está más que segura que tiene algo que ver con esa niña. Además, que esa niña, que es la protagonista, es la hija del primer príncipe. Nos dice que Hart es un buen perro de casa, por esto necesita tenerlo a su lado antes de que llegue Jenna. De hecho, está bastante preocupada por esta situación, tanto que la pelirroja se muerda las uñas. Por esto, está decidida que esa niña no le quite a su perro. Capítulo 12. Cambio de escena, es de noche, y la pequeña protagonista está en su cama tratando de dormir. Nos informa que lamentablemente, el dios del sueño, Morfeo, no la acompaña esta noche, por lo cual, decide que irá a hacer lo que estaba haciendo antes. Entonces está caminando por el pasillo, pero de repente, ve algo bastante sospechoso. Hay dos personas encapuchadas fuera de la mansión, y ve que una de ellas es el rubio,
están preparando un carruaje simple y ordinario para no llamar la atención. Janélope se pregunta a dónde piensa ir a esa hora, pero repentinamente recuerda qué día es esa noche, y cómo es posible que ya sea esa fecha. Justamente, es el día donde Hart enfrenta una grave crisis, debido a la falsa santa. Podemos observar que el rubio está bañado en ketchup. Es el episodio de la subasta. Cambio de escena. El carruaje ha llegado a un edificio, parece ser que es el pueblo. Mientras tanto, el rubio baja del carruaje, y él asiste a otra persona, que debe de bajar también. Esta agradece, y es la pelirroja. El primer príncipe le notifica a su escolta que van a entrar, y le ordena que lo siga cuando haya puesto las cosas en orden, es decir, esconder el carruaje, y ver si no hay otro enemigo que los haya reconocido. El caballero acata a la orden, y ve cómo ambos se van hacia la subasta, pero hubo un ruido en el carruaje, así que Max fue a ver qué era ese ruido, cuando de repente levanta la tapadera del baúl del carruaje, y pregunta, ¿quién es? Vemos que se asoma una cabeza con cabello rubio, y Max no puede creerlo. Es la señorita Janélope, la cual saluda al caballero. El caballero sigue impactado, y le pregunta a la señorita, ¿por qué está allí? Y si lo siguió desde la mansión. Pues hombre, no lo siguió, iba con ellos. La niña, muy fresca, le dice, sí. Ahora el caballero, un poco más calmado, le dice, no debería comportarse así, señorita, si su Alteza se entera habrá problemas. Mientras se lamenta de la situación, le pregunta a la niña si sabe dónde están actualmente. La niña no contesta nada, pero si sabe realmente dónde están, y por eso los persiguió. Nos informa entonces que la casa vieja es una casa de subasta ilegal, aunque en apariencia es un edificio descuidado. Hay una casa de subastas oculta en el sótano. En la novela original, la falsa santa llega al lugar buscando la piedra selladora, debido al mensaje que le dio el oráculo, pero siempre hay problemas, porque siempre hay problemas donde se encuentra la piedra selladora. Observamos en la escena donde Hart está defendiendo a la soberbia y falsa santa. Por esto mismo, actuó tal y como actuaba en la novela, llevando al primer príncipe a la subasta como su escudo humano, pero nuestra protagonista busca intervenir en los planes de la falsa santa, y esta vez va a hacer todo lo posible por separar a la pelirroja de su padre. El caballero le pregunta a la pequeña protagonista si tanto le gusta su Alteza. La niña con entusiasmo contesta que sí, su papá es el mejor del mundo. El caballero guarda silencio, y le dice después, así que finalmente, mi señor tiene a alguien así, donde él no solo da, sino que también recibe. La protagonista nos informa que Max, en la novela original, era un fiel seguidor del primer príncipe, pero no tenía ni voz ni voto en las decisiones de su maestro. Al final, lamentó no haber hecho nada. Después de que Hart colgará los tenis, el caballero entonces le sugiere a Janélope que regrese a la mansión rápidamente. Es más, él se encargará de llevarla, pero la protagonista no tiene pensado ceder, y le recuerda que su padre le indicó que posterior debía de seguirlo a él también. Max no sabe qué hacer en esa situación. Aparentemente, el caballero se encuentra en una encrucijada. Nuevamente, se ve afligido, y le pide entonces a la pequeña dama que prometa que se quedará callada. La niña entusiastamente le contesta, claro que sí, confía en mí. Cambio de escena, vemos a la santa llegar del brazo del primer príncipe a la habitación donde se hará la subasta legal. Ambos toman asiento, mientras escuchan las conversaciones de las otras personas que han asistido. Una mujer misteriosa le dice a un hombre, ¿qué estás buscando esta vez? Yo vine porque escuché que había un buen objeto mágico. El hombre le contesta,
vine a buscar esclavos. El primer príncipe hasta el momento se da cuenta que también hay comercio de esclavos dentro de la subasta, pero la santa desea saber información sobre la niña. El príncipe entonces le pregunta si se refiere a esa niña cuando habla de su niña. La santa se lo confirma y le dice que su hija está bien. Eso le impactó bastante a la santa porque no podía creer que el príncipe aceptara tan fácilmente a su hija. Ella le expresa que está un poco preocupada y el príncipe le pregunta qué significa eso. Lo que realmente quiere hacer la santa es plantar la duda de si es o no su hija y le pregunta si realmente la niña es hija de su Alteza. Ni siquiera sabes lo que le pasó a Laura. Por esto, la falsa santa se cree con la libertad de sugerirle una salida y le dice: hay un lugar en el templo donde los hijos ilegítimos son recogidos y cuidados. Aparentemente la santa quiere aplicarle la de tu hija es un estorbo, puedes ir a dejarla a un orfanato. Pero el rubio le paró el carro a la falsa santa y pronuncia las siguientes palabras con severidad: hasta Janélope es mi hija, y eso es algo que manejaré yo mismo, no es asunto tuyo. La pelirroja supo que había cometido un error, y temblorosa le dijo: Su Alteza, no me malinterprete, yo solo quería ayudarlo. El príncipe entonces le dice: no te he malinterpretado, en absoluto, pero hoy es la última vez que ayudo en este tipo de asuntos. Tómala, que es tuya. ¿Quieres más periquito? El príncipe le dice: ahora que tengo una hija, evitaré este tipo de peligros. Si necesitas ayuda, la proporcionaré de otra manera. La santa no puede creer lo que le está diciendo, y le grita: Su Alteza, yo. No se recuerdan que están de incógnito, pero las palabras de la santa son interrumpidas por el maestro de ceremonia, el que grita que comiencen los juegos, perdón, que comience la subasta. Todos tomen asiento. La santa, con una rabia interna, piensa: ¿por qué cambió de repente así? Aparece una pequeña mocosa y te pones así. Será por la conexión en su sangre. Y ella nos informa: si hubiera sabido que esto sucedería. Se activa un recuerdo. Vemos una casa en un pueblo. Al parecer Laura, la madre de la protagonista, entra a la habitación y alguien maldice. Mientras, Laura está asombrada, y es la falsa santa la que le dice: sí, realmente estabas aquí, como la información que había recabado, y solo se lamenta la pelirroja de no haber acabado con esa mujer en ese momento. Capítulo 13. La madre de la pequeña protagonista bota las compras al suelo. Le surgió un miedo inminente al ver a esa mujer dentro de su casa, y le pregunta: ¿cómo es posible que la santa esté aquí? Entonces la pelirroja le contesta: me sorprende que te escondas en un lugar tan fácil de encontrarte. ¿No es que el príncipe Hart quiere verte? Laura dice: eso no puede ser. La pelirroja le contesta: pero sabes que el príncipe Hart, debido a ti, no solo perdió el título de príncipe heredero, sino que también está al borde de perder su posición como príncipe. Mientras, la pelirroja la señala con una cara de desagrado. La madre de la pequeña exclama que no puede ser, por mi culpa el príncipe va a perder su posición. Así que la mujer pone su dedo en el esternón de la madre de la pequeña protagonista y le dice: aléjate aún más, si realmente te vas por el bien del príncipe Hart, entonces vete a un lugar donde él nunca puede encontrarte. Es decir, que la mamá de la protagonista nunca le dijo a su pareja que estaba embarazada por culpa de la falsa santa. Regresando a la escena del presente, la falsa santa reflexiona: el recuerdo del pasado. No puede creer que tuvieran la niña en su vientre. En ese momento, si lo hubiera sabido, habría terminado con su vida ese mismo día, y estaría más que segura que ahora, el perro fiel
le perteneciera solo a ella, vemos una fotografía de la pequeña protagonista, en llamas. La falsa santa empieza a planear algo y considera que si Hart vuelve a perder a alguien a quien ama, se va a derrumbar. Como consecuencia, lo podría llegar a convertir en su total y completamente perro fiel, que solo la reconozca a ella como su ama. ¿Esta man cree que el mundo gira en torno a ella? Cambio de escena, el maestro de la ceremonia comienza la subasta, presentando el primer artículo. Es un niño, que lo tacha de un objeto posible adquirir, y su personalidad es educada y dócil, además tiene una fuerza considerable, y puede hacer cualquier trabajo. La puja empieza con 500,000 monedas de oro, y es así que vemos que los diferentes nobles comienzan con 500, 000, con 1.000.000, con 2 millones de monedas de oro. El príncipe le pregunta a la pelirroja, ¿por qué realmente fue a la subasta? Ella le dice que está buscando un colgante rojo. El príncipe, preocupado, le dice que lo compre a su nombre, ya que comprar algo al nombre de la santa sería una carga demasiado grande, mientras la santa actúa agraciada debido al gesto que tuvo el primer príncipe con ella. Sin embargo, el príncipe ve la oportunidad y le informa que no habrá problema si empieza a comprar algo además del colgante, y levanta su paleta y puja con 20 millones de moneda de oro. El maestro de la ceremonia grita que se han ofrecido 20 millones de monedas de oro. Alguien da más, y se cierra entonces la puja con la cantidad que indicó el príncipe. La pelirroja le pregunta, ¿estarás comprando a ese niño? El príncipe le dice que lo va a utilizar como testigo. La pelirroja le pregunta como testigo, y el príncipe le dice que una vez que su asunto esté resuelto, voy a limpiar este sucio de mercado de subasta. Entonces un hombre que se encuentra en la parte de atrás se percató de la situación y saca un pequeño cuchillo. El príncipe sabe bien que su escolta está llegando tarde a reunirse con él. Cambio de escena, una puerta se abre y un hombre exige saber por qué esta persona ha entrado, y aparte de eso, le ordena salir de la habitación. Entonces, el hombre le grita que se calle, y le indica que ellos son la guardia de la capital. Llega a partir de ese momento, arrestarán a todos los que participaron en la subasta ilegal. Nos indican que hace una hora, Janélope y Max fueron a hablar con ese caballero, y el caballero guardián le pregunta, entonces esta es la razón por la que estás con esta niña. Max le dice, así es. Janélope piensa que afortunadamente, Max tiene un amigo en la guardia de la capital. Entonces, la niña llama la atención del señor y habla con el guardián. ¿Sabes algo? Hay una casa extraña en la esquina de mi pueblo. Todas las luces están apagadas, pero la gente y cosas siguen entrando. Max le pregunta a la niña cómo logró ver todo eso, pero el caballero tomó muy en serio las palabras de la niña y le dice, espera, eso no puede ser. ¿Será que es el mercado ilegal de subastas que estamos buscando? Mientras analiza la situación, el guardián de la capital. Regresando a la escena del presente, Max considera que su amigo estaba ciego por una promoción, pero no esperaba entrar tan directamente al lugar de la subasta. Mientras observamos que las personas que fueron apresadas gritan que lo deje ir, pero el caballero le indica que debe ir con él tranquilamente. Una vez más, Max piensa, ¿dónde está el príncipe? Ya que no lo logra ver en el primer piso, cegueramente, se ha refugiado en otro piso. Empieza entonces a correr alrededor del salón, y dice que necesita informar la situación lo más pronto posible, pero logra ver a un hombre sospechoso, y este hombre sospechoso, con una cicatriz en la boca, pregunta, ¿a dónde fue ese tipo? Y Max se pregunta, ¿quién es ese hombre? Así que lo toma por el hombro, y le indica al hombre con una cicatriz en la boca que si se entrega las autoridades, será amable con él, ya que él no está en este momento.
de humor para peleas, el hombre con la cicatriz en la boca le dice deja de molestarme, mientras saca un pequeño cuchillo y lo lanza hacia Max. Max lo logra evadir. Ahora él entiende que la situación es peligrosa y que debe resolverla lo más pronto. Pero sintió una punzada y él logra ver que en su brazo hay una herida. Parece ser que era un aguijón con cierta sustancia tóxica para el cuerpo, porque dejó de sentir su brazo. El hombre con la cicatriz en la boca le dice a Max que es fuerte, ya que si fuera otra persona, ya se habría desplomado de inmediato. Sin embargo, el hombre tiene prisa, así que le dice que va a terminar las cosas rápidamente, pero el guardia escolta piensa que en este momento no tiene permitido lesionarse más, y es cuando de repente alguien dentro de la capucha le habla. Oye, ¿qué estás haciendo? Y es la pequeña protagonista, que grita sentirse frustrada por estar dentro de la capucha. El hombre con la cicatriz en la boca grita, una niña. Janélope tenía una poción color morada en la mano, y le grita al hombre sospechoso, Señor, déjenos pasar, mientras abre el frasco con la pócima, y nuevamente le grita necesitamos encontrar a mi padre, aventando la pócima hacia el hombre con la cicatriz en la boca. El hombre, pudiéndose haber quitado, espera con miedo que le caiga la pócima en la cara. Estos extras son alguito bobos, jajaja. Capítulo 14. Entonces pasó lo que tenía que pasar, y el hombre se está revolcando del dolor en el suelo, grita que le duele mucho. Janélope le dice a Max, ¿qué estás haciendo? Atrápalo, y entre balbuceos, Max le contesta, sí. La posterior escena es cuando ya fue capturado, el hombre con una cicatriz en la boca, mientras el guardia le dice camina derecho. Max le pregunta por qué razón se está escondiendo a Janélope, y la niña con bastante sinceridad le dice, creí que Max iba a perder, y le insiste, eres tan frágil, ¿cómo es posible que protejas a mi padre? El joven escolta entre balbuceos le dice bueno, es que me tomó desprevenido en el momento, pero la niña le dice que ya no es el momento de hablar de eso, y que le muestre inmediatamente la herida. Así que el joven escolta se arrodilla al nivel de la niña y le pregunta si se está refiriendo a la herida del brazo. Él le dice que no pasa nada, después lo va a tratar. La niña, mientras busca en su bolso una medicina, le dice que no, tiene que aplicar la medicina rápidamente para que no te duela. La protagonista nos informa que el aguijón que recibió Max al principio se vuelve un poco lento, pero con el tiempo puede perder su vida. En la historia original, Hart fue herido con ese aguijón. Después de eso, estuvo al borde de ir a ver a la huesuda, pero sobrevivió milagrosamente. No gracias a la pelirroja. Y menos mal, no sufrió secuelas. La protagonista considera que ayudarle a Max es una forma de agradecimiento, ya que lo ha hecho muy bien. Logramos observar cómo la niña entonces empieza a aplicar la medicina, tratará la manera de que él no desarrolle ningún tipo de secuelas. También nos informa que está muy alegre de haber traído muchos tipos de medicina con ella, y es así como observamos cuando ella estaba empacando las medicinas. Incluso la morada que le aventó en el rostro al hombre con cicatriz en la cara, ahora le dice que ya estuvo el tratamiento, y se imaginan que ya no le ha de doler. El joven Max le dice gracias por haber tratado mi herida, pero ahora le pregunta qué tipo de sustancia era la pócima que arrojó a la cara de ese hombre. La niña le dice que es una medicina que provoca un ligero hormigueo, pero, recordando la escena, no considera que ese tipo de medicina tuviera un efecto ligero. Sin embargo, el caballero, mientras levanta la capa, le dice que lo entendió, pero necesita encontrar en ese momento a su padre, así que vuelva a entrar a la túnica. Y la niña obedece. De repente,
una piedrita cae en la cabeza de Max, y él voltea a ver y pregunta, ¿quién fue? Y es cuando logra ver al rubio. Por fin Max llega donde está Hart, y le exclama, que está bien y a salvo, pero el escolta también, le pregunta dónde se encuentra, la santa. El rubio le dice que hasta huyó primero. El joven entre balbuceos le dice, Su Alteza, otra vez, ella hizo eso. El rubio volteando a ver a otro lugar, le dice, supongo que debería irme antes. Max le dice sí, eso está bien, pero el rubio le pregunta, ¿qué quieres decir con que está bien? Sin embargo, no pudo terminar la frase, porque fue interrumpido. Es cuando el guardia de la capital entra, y exclama Su Alteza el príncipe. El caballero le agradece al príncipe, por darle las oportunidades, de eliminar la casa de subasta ilegal. Fue un verdadero dolor de cabeza, pero gracias a usted lo logramos. El príncipe acaba de analizar las palabras que le dice el guardián, y se pregunta, ¿qué significa que gracias a él lo logró? Además, como logró identificar su identidad de inmediato, pero no manifestó ninguna de esas preguntas, y se limitó a cuestionar, ¿qué era ese ruido que se estaba generando en ese momento? Entonces tosió Max, y le informa al caballero guardián, que Su Alteza estaba investigando algunos tipos malos en secreto, pero el rubio le dice, ¿de qué estás hablando, Max? Max, y para los amigos, siguió comentado, y le dice, es una misión secreta, así que no puede ser revelada. Gracias a ti, hemos logrado evitar otros malos entendidos, que no sabríamos cómo lidiar con ellos. El caballero entendió la indirecta, y le dijo claro, cuenten conmigo, y se marchó. Es así, como el príncipe se acerca a Max y le dice Max, tenemos que hablar, pero en ese momento, una pequeña manita tocó la capa del príncipe. Él no entiende qué está pasando, pero se abre la capa, y logra observar a su hija, y una vez más, la niña ahora lo empieza a tocar, y el príncipe le dice que en ese momento ya no interesa eso, y piensa que su hija quiere que haga algo. Janélope nos informa que en esa noche, su padre pasó de ser el guapo príncipe basura, a ser llamado como el caballero oscuro, que se arriesgó al peligro, y a los malos entendidos, en una misión secreta. Mientras tanto, el príncipe les exige a ambos, que le explique qué pasó. Max es el primero en hablar, y le dice, Su Alteza, no fue hasta que llegué aquí, que me di cuenta de que estaba en portaequipajes. Como no podía entrar con la señorita, le iba a pedir a la guardia capital, que estuviese cerca con ellos por un tiempo. El príncipe siempre, con bastante enojo, le pregunta por qué el guardián, de repente, entró a la sala de subasta. Max balbucea y le dice bueno sobre eso. Entonces la pequeña protagonista, levanta la mano hablando, en tercera persona, y dice, Janélope se los dijo. De hecho, la protagonista nos informa, que incluso Max estaba bastante confundido. Regresando a la escena, donde están con el guardia de la capital, el escolta le pregunta a la pequeña, ¿por qué se los contó? La niña le dijo, que deseaba presumir el hecho, de que su papá se encontrara en una misión secreta. Sin embargo, Janélope está bastante contenta, que Max entendiera la situación, y es más, lograra seguirle la corriente, aunque, a recordar sus palabras, cree que fue un poco dramático. Se recuerdan el enfado del padre, pues ahora, se dirige a su hija, y le pregunta a la pequeña, ¿por qué lo siguió hasta allí? Le exige una respuesta a la niña. La pequeña protagonista, supone que su padre está enojado, porque interfirió en él trabajo de asta. La niña agachando la cabeza, balbucea y le dice que lo hizo, porque tenía miedo. Las palabras de la niña fueron interrumpidas por el rubio, y le dice por supuesto, que tenías miedo. Entonces le pregunta, ¿por qué viniste a un lugar tan peligroso? Pudiste haber resultado herida, pero, ahora Janélope, interrumpe las palabras de su padre,
y le dice no, es eso, es porque tenía miedo de que mi padre desapareciera, como lo hizo mi madre. Ahora, el rubio entendió las intenciones de su hija. La niña sigue con la cabeza agachada, y le dice papá salió por la noche, era peligroso por la noche, así que seguí a mi padre para protegerlo. Papá ni siquiera sabe eso. Max le llama la atención a la niña, y el rubio le pregunta, ¿por qué me proteges? Como adulto, te estoy protegiendo a ti, que eres una niña. La niña entonces reacciona, con lágrima en los ojos, y le dice debo proteger a la persona que más quiero en el mundo, ya que no pude hacer nada. Cuando mamá se fue, estaré muy triste. Si mi papá también se fuera, la protagonista nos informa que antes consideraba que lo único que tenía que hacer era salvar al primer príncipe, pero el estado de ánimo de Hart se suavizó en los últimos días. Vemos escenas donde el rubio le presta atención y la sienta en su regazo. Ella sigue reflexionando y dice creo que estuve todo este tiempo equivocada. Sin embargo, Hart, que es una persona dura, odiaría ver a una niña llorona. Por esto, la niña trata de limpiar sus lágrimas, pero considera que en ese momento no puede controlar sus emociones, así que la niña instintivamente trata de esconderse debajo de la capa de Max. Cree que se está convirtiendo en una real niña después de haber entrado en el cuerpo de esa niña, pero si continúa con el llanto, es muy probable que Hart la abandone también. Entonces si eso pasa, y se activa un recuerdo de la niña en la era moderna, cuando fue expulsada de la casa por su madre, pero alguien levanta la capa, y es así como Hart alza a la niña y la acerca hacia él, y ahora le pregunta, ¿me seguiste? ¿Por qué tenías miedo de que fuera a fallecer? La niña asiente con la cabeza, mientras una lágrima nuevamente brota, y piensa no, otra vez las lágrimas, pero esta vez no recibió reproche, sino que fue abrazada, y el príncipe le declara que él no va a perecer, ya que esta es la última vez que se expone a tal peligro, así que ya no se preocupe. Llueve en mis ojos bombones. Capítulo 15. La niña se pregunta si de verdad será la última vez. Mientras ve la cara del príncipe, Hart también la observa directamente. Se activa un nuevo recuerdo, cuando la guardia del reino entra, y grita a partir de ahora atraparemos a todos los implicados en esta subasta ilegal. La gente empieza a gritar, no puedes llevarme, yo no quiero. Y el príncipe entonces le dice a la falsa santa que busque refugio, que él se va a encargar de todo, mientras que la pelirroja le dice que lo lamenta, y que parece ser que su deuda ha aumentado, como era de esperar. Las tan ansiadas palabras de la pelirroja, solo puedo confiar en su alteza, pero el príncipe en un tono severo le dice, no hay por qué disculparse, hoy es la última vez que podré ayudarte, haciéndose como que era la primera vez que escuchaba esa frase. La santa voltea a verlo y le pregunta qué acabas de decir, pero nuevamente, el príncipe le dice, con severidad, ahora tengo una hija que cuidar, así que me abstendré de hacer cualquier cosa peligrosa. Espero ayudarte pero de otra manera. Es el mismo diálogo que le dijo en el anterior capítulo. Sin embargo, nuevamente se lo afirma, para que ella no se haga la de los panes, es decir fingir ignorancia. Regresando a la escena, el pelirrubio posa su mano sobre la mejilla de la niña, y le dice, lo prometo, nunca más te dejaré sola. La niña considera que el toque de su padre es muy cálido, y que se siente bien, mientras toma la mano de su padre, pero a lo que se refería que se siente bien, son a las palabras de que ya no la va a dejar. Cambio de escena, ya es de día y la niña está cantando, mientras lee un periódico. Ahora los vasallos tienen un poco más de confianza con la niña, y le preguntan, señorita, ¿qué está leyendo en el periódico? Y la niña actuando como tal les contesta, si me gusta leer el periódico.
Entonces los vasallos hablan y dicen que la niña es muy inteligente para su edad, mientras que su compañero le contesta: cuando mi hijo tenía esa edad, solo se limitaba a invitar a los adultos, pero Janélope se pregunta, ¿acaso no logran ver que el periódico está al revés? Pero se alegra saber que ahora en día no la desprecian, como antes. En el periódico un artículo le llama la atención, y ella reflexiona, así que el capitán de la guardia se dio cuenta que el príncipe estaba actuando secretamente, y lo ayudó a salir libre de la situación. Vemos entonces en la imagen que el guardia está dando like. Así como yo les solicito, bombones, demuestren su aprobación al video, dando like a este video. Continuamos, el guardián dice: Su Alteza, el príncipe puede confiar en mí, pero la niña se percata de algo. En el titular, también dice que la razón por la que la Santa Asta se dirige hacia el oriente es para poder encontrar la fuente de la vida, entre comillas, quien es la persona que logrará beber la tan ansiada agua de manantial, y también se dice que el príncipe la va a acompañar. La pequeña protagonista piensa que eso es una mentira, que solo es un juego de la pelirroja. Es probable que esté presionando al príncipe para que vaya con ella. La protagonista entonces nos informa que, según lo que recuerda en la novela, hasta se dirige al oriente, porque está buscando el Cerro Norte, que es propiedad del duque Molke, quien es un enemigo declarado de la falsa santa, y es el lugar donde extrae hierro en secreto. Hasta quiere recabar pruebas de que en ese territorio se extrae hierro ilegalmente, incriminar al duque de traición, aunque el duque no es una persona tan descuidada como ella piensa. Los monstruos y bestias han sido liberadas en el territorio del Cerro Norte, para evitar que nadie se acerque al territorio del duque. Muy probable, la falsa santa quiera llevar a Hart para que enfrente el peligro por ella, y si éste hace lo que ella lo desea, en el futuro, es probablemente que se difunda rumores de que dañen más la imagen de su padre. Es ahí cuando el emperador se enoja con su padre, y si eso ocurre, al final Hart será, pero la protagonista interrumpe sus palabras. La pequeña protagonista está consciente que la falsa santa siempre utiliza el mismo método para hacer que el príncipe haga las cosas que ella quiere. Por esto, esta vez, tiene que detenerla. La niña considera que encontró algo en el periódico que puede utilizar para su cometido, y es así que lee un artículo donde se habla de la verdad razón por la cual cayó en la ruina la famosa modista del imperio. Ese fue el castigo por destruir las pertenencias del príncipe Hart. ¿Ha notado que la pequeña protagonista ha leído durante todo ese tiempo el periódico al revés? Janélope salta de su asiento. Los vasallos observan, y le dice al barón Miguel si puede ayudar a buscar a su padre. El barón Miguel cuestiona a la niña: ¿te refieres a mí? Y otro de los vasallos le dicen a la niña: supongo que la señorita le gusta el barón Miguel. Pero el otro noble le pregunta a la señorita si desea que la acompañe, y la niña, tomando la mano del varón, y les dice que no, que ella quiere que ese hombre la acompañe. Así que le dice: vamos varón a buscarlo, mientras la niña va cantando por los jardines con el varón. El varón le dice que lo hace muy feliz, porque lo seleccionó a él para acompañarla, y ahora le pregunta, por cierto, cómo le está yendo a su Alteza. La niña, con mucha inocencia, le pregunta: ¿por qué tienes curiosidad? El barón Miguel le dice, como su leal vasallo: solo me preocupo por él, así que me preguntaba si había algo en lo que le pudiera ayudar. La niña se queda pensando, y eso sí, que se adelanta, y le dice: papá y yo estamos bien. Me dijo que no irá a ninguna parte. El varón la persigue, y le pregunta cómo. El príncipe no irá al oriente. Señorita, por favor dígame los detalles, porque su Alteza le dijo que no irá.
es posible que Su Alteza haga de lado a la santa. Entonces Janélope se da la vuelta y le dice, la santa le dijo a mi papá que esta vez no fuera con ella. El varón Miguel reacciona con otra pregunta, así, pero, ¿por qué? La niña entonces le explica, dijo que no quería, que mi padre se lastimará, así que le pidió que no fuera. Ella le dijo que si iba, se lastimaría mucho. El varón Miguel frotándose los bigotes le dice, oh Dios mío, ella de verdad es una santa, es muy considerada. La niña con entusiasmo le contesta, ¿verdad? Y piensa que todo salió como ella lo planeó. No hace mucho, ella les contó a todos los vasallos de la mansión lo que había verdaderamente ocurrido con la diseñadora, y es así que vemos dos escenas, donde Janélope le susurra a uno, esa persona se atrevió a robar las pertenencias de papá, estafó a mi papá. Nos informa Janélope que hoy se dio cuenta que al leer el artículo en el periódico, que hay alguien en la mansión que le vende información a los periódicos, y nuevamente nos recordamos la escena donde la niña le dice que ese diseñador destruyó las pertenencias valiosas de su papá. Es por eso que él estaba enojado. El varón Miguel es el culpable. Observamos en la escena donde el varón Miguel le está pidiendo muchísima más información, pero la niña voltea a ver y observa que ahí está su papá, así que sale corriendo a recibir a su padre. El príncipe se agacha y le pregunta si Janélope se portó bien. La niña lo afirma. El varón Miguel le dice, Su Alteza ya ha llegado. El príncipe entonces, cargando a Janélope, le contesta que aún no es la hora de la reunión, porque está allí. El varón Miguel le dice que ha llegado temprano y se dio el tiempo de hablar con la encantadora hija del príncipe, y también los demás están esperando. El príncipe se da la vuelta y le dice que espera que se abstengan de llegar tan temprano. Me gustaría que se lo comentara a los demás. Además le dice a su vasallo que su hija puede llegar a desgastarse porque la ve tanto. El papá de Janélope está loquito por su hija. Capítulo 16. Mientras iban hacia la mansión, Maxi para los amigos, le dice al príncipe, ¿a qué se refiere con que se está desgastando? ¿Acaso la pequeña señorita se va a borrar? El príncipe le pregunta qué está diciendo. Max le vuelve a decir, parece que se está volviendo un poquito loco con esto de tener una niña. El príncipe ya molesto le dice, porque de repente hablas tantas tonterías, como que ya no eres tan obediente como antes. En eso, el príncipe le consulta a Janélope que estaba hablando con el varón. La niña le dice que posiblemente cometió un error. Su padre le cuestiona la palabra error. Entonces la niña confiesa que el día que llegó la mala diseñadora, su papá estaba enojado. Por esto, el varón le preguntó por qué él estaba enojado. Su padre le pregunta, ¿y qué tiene eso? La niña se hace como la que no sabe, pero le dice, le dije que papá estaba enojado. No recuerdo bien si fue porque la diseñadora había arruinado las cosas preciosas de papá. Maxi para los amigos, dijo, este es el mismo contenido que el artículo de la puerta fantasma roja que salió hoy. El príncipe le pregunta a Janélope si le contó a alguien más sobre esto. La niña niega con su cabeza y le dice que no, solo se lo dije al varón. Max llama a Su Alteza y el príncipe voltea a verlo. Aparentemente, ambos entendieron la situación, y por esto, el príncipe declara que el tipo que se escondía, como una rata, era el varón Miguel. Su padre le preguntó si había otra información, como que él va conociendo a su hija y sabe que hay más, así que la niña le dijo que la santa dijo que no se llevaría a papá al oriente, pero parece que va a volver a llevarse a papá a un lugar lejano. Sin embargo, yo no quiero que papá se vaya. Max le pregunta al rubio, ¿qué van a hacer? ¿Deberíamos ir por el varón Miguel?
ahora mismo. Pero el primer príncipe le dice no, déjalo ir primero, si el barón Miguel da la información que mi hija dice, entonces lo procesaremos, por filtrar información. Al periódico La Puerta Fantasma Roja, Janélope está totalmente contenta, porque su padre entendió la situación, además, sabe que su papá desea que también se filtre ese último mensaje, y es así, que hasta entenderá que está siendo rechazada por el príncipe, y la falsa santa ya no podrá estar jugando con la prensa. Ahora el príncipe vuelve a llamar a su hija, tocándola con un dedo en su mejilla, y le dice: hay algo raro, te ves tan pálida, como antes, ¿te duele algo? La niña entre pataleos, le dice que no, que solamente tiene hambre, pero la protagonista no logra entender cómo su padre se dio cuenta, porque el cuerpo de la pequeña se está deteriorando, está haciendo lo posible por encontrar la cura, pero el ingrediente más importante es la flor de la mariposa del amanecer, pero no la encuentra en su versión inmadura, es decir, verde. Todavía no es la temporada de importación de esa fruta, así que no puede evitar verse demacrada. El rubio le dice a su escolta que se apresure, entre y presione a la cocina para que traiga los bocadillos. Entonces la niña dice que debe de aguantar un poco más. Cambio de escena. Al día siguiente, como era de esperar, la historia del barón Miguel estaba en los periódicos, hasta que ya no podía hacer frente a la prensa, desistió, y se marchó al Cerro Norte, con sus otros secuaces. Y el barón Miguel, lo vemos en el pasillo del palacio, con una paletita, tratando de engañar a la niña. Ojo, yo les envío paletitas, emoticones, porque es el símbolo de nuestra dulcería. El barón Miguel le dice a la niña: señorita, tengo un caramelo para usted, pero de repente la cuestiona, y le dice: ¿no tiene alguna historia interesante para mí este día? Mientras la niña está de puntitas queriendo alcanzar la paleta, así que la niña le dice que en esa habitación su padre escondió algo muy raro. El varón le cuestiona la palabra raro, y la niña con mucho entusiasmo le dice: parece muy aterrador, es fuerte también, pero no. Escuché bien. El varón entonces piensa que esa noticia hasta le hace agua a la boca. Por eso abrió la puerta y dice que va a echar un vistazo, pero a quien se encontró era Maxi. El tipo empieza a gritarle de por qué está el escolta allí, pero se da cuenta que ha caído una trampa, y empieza a gritar por ayuda. Janélope nos informa que esa fue la última vez que se vio al barón Miguel. Ahora la niña tiene una nueva misión, y está determinada, porque por fin conocerá a esa persona, y es así que entra a una habitación, y nos indica que conocerá a la única princesa del imperio. Al parecer es una señora mayor, y la señora le pregunta a la niña si ella es Janélope. Esta mujer es la duquesa de Malta. La protagonista nos informa que la duquesa de Malta es la única hermana leal del emperador, y también la tía del primer príncipe. Ella es la única que conecta a los dos, que tienen una relación distanciada. La protagonista tiene que incluir a este personaje para su futura planificación, por lo tanto, debe de cautivar el corazón de la señora Malta, y en la escena observamos que ambas se ven directamente a los ojos. La señora Malta se da la vuelta y le dice a la niña: no quiero perder el tiempo, empecemos con la prueba, siéntate por favor. Entre balbuceos la niña dice sí. Janélope piensa que se rumorea que es una persona aterradora, así que debe de tener cuidado. De repente le lanza un libro a la mesa, y le dice a la niña: aunque es una petición de mi sobrino, no educamos a estudiantes que estén por debajo del nivel educacional. Como dijo Hart, si te pareces a tu madre, debes tener un cerebro útil. Mientras que la señora se acerca al pizarrón y comienza a escribir y le dice: si eres miembro de la familia real, debes aprender el idioma planca como habilidad básica. La niña se recuerda que esta lengua fue mencionado de pasada en la novela original,
dicen que es la lengua ancestral del idioma que se utiliza hoy en día y que solo la familia real tiene la obligación de aprenderlo, pero es un idioma muy extraño. La duquesa Malta brinda información clara y coherente para que se quede grabada en mi mente, pero la señora le pregunta si está claro lo que le ha enseñado, por lo tanto, le presenta una nueva prueba, abre el libro, busca una lección, y le dice interpreta esto. La niña no puede creer la clase de prueba que le está poniendo en este momento, ya que ni siquiera le ha dicho algún tipo de regla ortográfica o gramatical. Entonces, ¿cómo es posible que ella pueda llegar a interpretar esos textos? La señora la está retando y le pregunta ¿no puedes? La niña considera que si ella dice que no, las futuras lecciones ya no se llevarán a cabo, pero mientras Janélope observa el libro, se percata de algo y dice que esa planta es flor de la mariposa del amanecer. Dice que ella está hasta el tope de información acerca de la flor en la mayoría de los libros que ella leía. La explicación de flor de la mariposa del amanecer es la misma, tal vez fue utilizado por varias personas, copiando un solo dato. Si esto es así, este libro debería ser igual. La de arriba es el nombre de la mariposa del amanecer, debajo está la fruta, el origen y la floración. Mirándolo así, creo que puedo ver la palabra planca, que aprendí antes como un atributo. La niña está bastante contenta por haber descubierto que sí puede leer el idioma ancestral. Capítulo 17. La tía entonces le dice a Janélope que no hay posibilidades que ella sepa qué es lo que dice en el libro. De hecho, no espera nada de ella. Parece ser que se quiere retirar de la habitación, pero la niña empieza a recitar: nombre, flor de la mariposa del amanecer, familia, familia de flores de mariposa, origen, continente oriental. La tía regresó rápidamente y le pone la mano sobre el libro, y le dice detente. Como lo entiendes, leerlo literalmente es posible, si haces un buen uso de tu cerebro, pero como sabes, siquiera el significado de las palabras si son desconocidas. ¿Quién te enseñó? Al parecer la tía realmente no quería enseñarle a la niña, y por eso le puso ese tipo de trampas. Entonces, la niña le dice: en realidad me gustan las flores de mariposa del amanecer. La tía, en forma de pregunta, parafrasea el nombre de la flor. Janélope voltea a ver a su tía y le dice: si entonces fingí actuar, como si sabía. La duquesa le dice: me has engañado. Janélope considera entonces que su tía está bastante molesta. La señora le dice que un truco como ese fue realmente divertido. Mientras la duquesa enseña un nuevo libro, le dice: bueno, de ahora en adelante estudiaremos planca correctamente, y le entrega el libro. La protagonista se pregunta si realmente la tía aceptó ser su maestra. La niña está muy feliz y dice: gracias a Dios, pase la prueba. Antes que todo, agradecerle al de arriba. Cambio de escena, vemos que alguien camina hacia la derecha y posterior camina hacia la izquierda. Parece que va a hacer un hoyo en el piso. Es el príncipe Hart y pregunta: ¿por qué no salen aún? ¿Pasó algo adentro? Maxi para los amigos, le dice su Alteza. Si se trata de la señorita, le aseguro que todo estará bien. El rubio le dice: eso es porque tú no conoces a mi tía. De repente, la duquesa Malta abre la puerta, y la tía le informa que no hay necesidad de esperar, y detrás de ella está la niña, que llama a su papá, mientras Janélope corre hacia su papá. El rubio le dice a su tía: vine a cuidar a mi hija. Como no podría hacerlo, la tía le dice al rubio: eso no es lo que vas a decir cuando te pida que vengas a ver a su majestad, ¿verdad? Entonces, el rubio tose y esquiva la mirada. La tía considera que ese chico no puede creer que una persona como él esté esperando así a su pequeña hija, y vemos en la escena
que el rubio le está preguntando a Janélope si disfrutó de la clase, y la niña entusiasmada le dice que sí. La tía concluye que es algo bastante fascinante de ver. Cambio de escena. La tía nos informa que su sobrino perdió a la persona que amaba, y por un tiempo sintió que había perdido sus emociones. Vemos la escena donde el sobrino está llorando, mientras la tía se percata de su situación, pero el rubio conoció a la santa, falsa para nosotros, y los sentimientos de Hart por Asta no era de afecto. Sin embargo, era algo anormal. Parecía que el corazón de su sobrino, si seguía en esa relación, se le rompería. Regresando a la escena del presente, la tía está alegre y piensa, tal vez esa pequeña podría cumplir mi propósito, mientras el príncipe toma de los bracitos a su hija. Ahora Janélope nos está informando que a partir de ese día comenzó el entrenamiento especial de la duquesa de Malta. Debía caminar y actuar con gracia y equilibrio. Le enseñó muchas cosas, incluido el idioma planca y la etiqueta imperial. La tía, es decir su maestra, le notifica a la niña que es todo por la clase de ese día, pero la pequeña protagonista realmente está cansada y dice que sus clases parecieran como el área de combate, pero considera que el conocimiento que está adquiriendo es bastante bueno. Por eso, las clases son divertidas. La maestra le pregunta si tiene alguna interrogante. Si la hay, ayudará a resolver su duda. La niña efectivamente tiene una. Mientras levanta su manita, la pequeña sale corriendo hacia el otro lado de la habitación y trae un gran cartel, eso sí, que le dice: no sé cómo leer este mapa. La tía le dice que es un mapa de la parte sureste del imperio, así que le indica que donde está el círculo en rojo es la capital en la que se encuentra actualmente. Si sigues esta carretera de colores llegarás a Stoffen, que es el puerto más grande del imperio. Además, le indica dónde se encuentra el territorio del ducado Molke. Hay muchos territorios más grandes y fértiles, pero mi esposo realmente ama este pequeño pedazo de tierra y montaña. La protagonista le pregunta dónde está actualmente el duque. La tía le devuelve la pregunta, mi esposo, y le contesta que actualmente su esposo está en el puerto Stoffen, haciendo unos negocios, probablemente. También sepas esto, cuando llegue el verano, comienza la cosecha de los frutos de la mariposa del amanecer. La niña le pregunta si su esposo fue a comprar frutos de esta flor, y la tía le dice que el contrato de importación ya está firmado desde hace varios años, y como es ingenioso, no hacen mucha publicidad, pero siempre ganan mucho dinero. Por supuesto, no vendemos cualquier cosa, siempre vendemos solo a clientes secretos, seleccionados, pero si quieres, te doy una fruta como regalo especial. Janélope logra percibir el gran amor que le tiene la duquesa a su esposo. La pequeña protagonista nos va a informar sobre la relación de su tía con su esposo. La única princesa del imperio, Sofía Malta, amaba mucho a su marido Simón Molke, pero Simón es el hijo mayor, que fue dejado atrás por su padre y privado de su lugar como sucesor. Todo lo que le quedaba era su buena apariencia. A pesar de la oposición del emperador, los dos se casaron. Es así que logramos observar el gran anillo de esmeralda que le está poniendo en su mano. Como resultado, Simón se convirtió en el duque Molke. Qué interesante que la duquesa mantiene también su apellido de soltera, Malta, y no lo cambió al de su esposo. La protagonista nos sigue informando que el duque Molke tenía un defecto fatal, y no es que era picaflor, no era un Casanova, sino él simplemente ama el dinero. Regresando a la escena del presente, Janélope no puede entender cómo el duque puede hacerle esto a su esposa, que tanto lo ama, antes de que las cosas se empeoren.
necesita contarle a la duquesa de Malta sobre el asunto del mineral de hierro. Al parecer, él también tiene algo que ver con las minas. La duquesa sigue explicándole sobre el mapa, entonces le dice que si sigues el camino rojo y va hacia el camino azul, en medio de eso, se encuentra la finca favorita de su esposo, que es Cerro Norte. Siempre pasa y vuelve por ese camino, incluso viéndolo bien, es un paisaje muy tranquilo y hermoso. Janélope piensa que ya entendió lo que está haciendo el duque, y nos informa cómo está engañando a su esposa al ir al Cerro Norte, pero la niña es astuta, así que le pregunta a su tía si pasando por la finca no tendría que llegar más tarde al puerto. La señora le dice que mientras otras personas están obsesionadas con vender rápidamente la fruta, su esposo es diferente, pero tiene lógica al venderla rápido, porque la fruta se echa a perder. Pero la niña entonces analiza la situación y se está preguntando si realmente el hombre está guardando la fruta de flor de la mariposa del amanecer en ese cerro, y ella nos da un poco de información sobre la fruta. Los frutos de la flor de la mariposa del amanecer son sensibles y se dañan rápidamente con el tiempo. Para conservarlos durante mucho tiempo, había que utilizar una herramienta mágica que mantuviera una determinada temperatura. Sin embargo, para usar esa herramienta mágica, se necesita una inmensa cantidad de piedras de maná. La niña nuevamente pregunta algo a su tía. Supongo que necesito recolectar muchas piedras de maná, ¿verdad? La duquesa de Malta le dice que su esposo le ha dicho que tiene suficiente calefacción para 2 años de invierno. Janélope le contesta, para almacenar flores de mariposa del amanecer, se necesita suficiente calefacción para 10 años. La tía le dice de ninguna manera, mi marido no podría haberse equivocado. Janélope le vuelve a responder, y le dice bueno, mi mamá también me compró un libro sobre la flor de la mariposa del amanecer, publicado en el continente oriental, de ahí es de donde vengo. ¿En serio?, le pregunta a la tía. La protagonista reflexiona la situación. Como era de esperar, el duque Molke usa las flores de mariposa del amanecer como una cortina de humo para extraer mineral de hierro. La tía le pregunta a la niña si aún tiene ese libro. La niña, haciendo la zafada olímpica, le dice que el tío Sandy lo vendió a una librería antigua. La tía le pregunta a qué librería lo vendió. ¿Recuerdas el título del libro? La niña entonces le dice que su tío probablemente lo vendió a una librería que se llama Florecer. La tía se levanta y le dice, bien, gracias. Janélope le dice sin embargo, porque el duque le interesaría esa montaña, habrá un tesoro allí. Me encanta cómo la pequeña les da las pistas a los adultos. La tía está desconcertada, y como que está en modo directo, le contesta, sí, debe haber algo allí. Entonces, mientras tiembla del coraje, se autopregunta, no me digas que, y logramos ver el ki fluir de la mujer. Por alguna razón, pensé que a menudo iba a esa montaña, que no era nada especial. El amor te cegó, mujer. La tía de repente se levanta y sale volando de la habitación, pero antes le dice a su sobrina, Janélope, creo que debería dar por terminada la clase de hoy. La protagonista piensa no es que haya puesto la carnada como pretendía, pero ¿habrá salido bien todo? Hasta aquí ha llegado el segundo resumen de Encontraré una manera de proteger a mi papá. Por mi parte, y como siempre, les solicito su apoyo a través de sus likes, si desean compartirlo a sus amigos, y claro, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, para no perder ninguno de los resúmenes que subo. Por cierto, recuerden que leo sus comentarios, por eso, siempre estoy pendiente de sus opiniones. Agradezco mucho el tiempo que toman al escribirme, pero bueno, por mi parte, esto es todo. Cuídense mucho, y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos.
así que pasa, toma asiento y endulza tu día.